Viajar es fascinante. Nos recuerda la delicia del movimiento, la frescura de lo desconocido, tanta vida que hay en lo que se mira por primera vez. Abiertamente es un viaje interno, la invitación a ser turistas de nuestra propia existencia, a vivirla con curiosidad, con reverencia y con apertura. Soy Ana Isabel Santamaría y este proyecto me sale del alma. Bienvenidos a la 8ª temporada de un viaje del que nunca quiero regresar. Que en cada conversación, en cada libro y reflexión puedas encontrarte. Este es un regalo para ti, tu espacio, tu meditación y la oportunidad de ver caminos en los que quizá te encuentres, te pienses y sobre todo te vivas mejor. Esto es, abiertamente, conversaciones con Yoga al Alma. Hola, bienvenidos a un episodio más de Abiertamente, conversaciones con Yoga al Alma. En esta temporada empezamos hablando sobre el viaje del héroe. El viaje del héroe es ese recorrido de 360 grados que hacen algunos seres humanos con muchísima valentía a través de su luz y también de su más profunda y difícil oscuridad. Dice Charles Bukowski que el dolor no hace sabios, porque si el dolor solo hiciera sabios, entonces este mundo estaría lleno de ellos. No es el dolor lo que te da la sabiduría, la profundidad, sino lo que haces con ese dolor. Hay dolores que buscamos, como cuando elegimos una transformación vital, mientras que hay otros dolores que son simplemente una bofetada a la vida. Es como, llegó esto y no hay nada que hacer al respecto. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto que la vida te mandó? Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. El invitado de este episodio es Jaime Andrés Gómez. A Jaime lo conozco desde el 2002, lo conozco socialmente a él, a su pareja, a sus hijos ahora, pero en ese entonces éramos muy jóvenes, íbamos de fiesta en fiesta, hablábamos superficialidades de la vida hasta que llegó el año 2008. En el año 2008 yo era una mujer muy joven, yo tenía 24 años, pero tenía mucha profundidad y sensibilidad. En ese año se murieron muchas personas importantes y cercanas y me hicieron cuestionarme. Se murió mi suegro, se murió en un accidente muy complejo, la mamá de una muy buena amiga del alma. Y luego, me acuerdo, en noviembre, un puente, iba a salir a montar en bicicleta con un grupo de amigas y estábamos en un invierno muy complicado. Y me acuerdo que mi novio de ese momento me llamó y me dijo, a Jaime le pasó algo y necesitamos irlo a acompañar. Y yo dije, sí, claro, alguna cosa superficial, y no fue así. Hoy vamos a hablar un poco de eso porque es importante conocer el suceso, como les digo, la resiliencia, el tamaño del corazón que puede tener un ser humano para pasar por, digamos, lo que a alguien no le preguntaría cuál es su miedo más grande. Ahí lo tuvo Jaime al frente. Y sobre todo, y lo que más nos interesa es lo que hizo después de eso y cómo ha logrado honrar el legado de su familia de una manera súper bonita. Entonces les presento a mi amigo Jaime Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Muy bien. Muy contenta de tenerte acá. Nunca hemos estado sentados en este contexto, compartiendo desde lo que hago. Entonces te doy la bienvenida a este espacio. Y ahora te decía que me gusta que seas tú, me gusta porque conozco tu historia y porque no te dedicas al crecimiento personal, que creo que estamos en un mundo de muchos expertos diciendo, ay, así se transita el dolor, pero pues sos un maestro, vos hiciste la universidad de la vida, obligadito. Total, así Bueno. bueno. Es chévere estar contigo también aquí. Gracias. ¿Alguna vez te imaginaste que esa iba a ser tu segunda carrera? No, nunca. Nada, Nunca. ni en las pesadillas. Ni en las pesadillas, absolutamente. Antes de irnos a ese noviembre 16 de 2008, cuéntanos cómo fue Jaime chiquito. Chiquito y luego adolescente. Tus memorias de más chiquito, ¿de qué te acuerdas? ¿Cómo era la relación con tus papás, con tu hermano? A ver, Anaisa, no, mire, es esa, o sea, yo lo pensaba después de, porque eso se convirtió en mi vida, después de, yo decía, tener una vida tan perfecta, que te pase eso, porque vos nunca pensás que te van a pasar cosas tan malas, ¿sí o no?
que finalmente vos en algún momento de la vida pensás que por qué pasan esas cosas y después de tanto tiempo, pues ya esto hace 17 años, va a ser 17 años, vos empezás de alguna manera a entender el porqué, ¿cierto? De las cosas y que tenía que pasar. Entonces digamos que no son malas, son cosas que tenían que pasar en la vida. Pero no, mi vida de chiquito pues fue súper, tenía dos papás perfectos, perfectos pues desde lo mirábamos pues Desde niño mirando. exactamente, muy cariñoso, sobre todo mi mamá era una persona muy cariñosa, muy especial, yo creo que por ahí saqué toda esa partecita, mi papá un tipo muy serio, muy en su punto y en su puesto. Y nació mi hermano a los 6 años, yo le llevaba 6 años a mi hermano, y fue un niño muy buscado porque mis papás no podían tener hijos, no podían tener otro hijo después de tenerme a mí, y entonces le hicieron de todo. En la época, no sé, estaba muy chiquito. Sí, eso cuando debía ser incipiente. Imagínate en esa época. Entonces se vino mi hermano, entonces un niño muy esperado y muy esperado para mí. Entonces mi hermano y yo siempre tuvimos una química muy grande y yo pues amaba a mi hermano. O sea, para mí, obviamente mis papás fue muy duro la muerte de ellos, pero de mi hermano a mí me impactó más porque pues era mi compañero de vida, mi socio, trabajábamos juntos. Y obviamente mis papás también, pero pues es normal en la vida que se vayan primero los papás, entonces uno de alguna manera está más sabe que eso va a vivir. Que eso Sí. va a pasar. Y como era mi hermano menor, pues entonces uno tiene pues esa línea, se muere primero mi papá, mi mamá, pues eso creo. Después tú. ¿Sí o no? Después tú y después mi hermano. Sí. Entonces me dio muy duro, después tuve una adolescencia pues chévere, bacana también. Rumberito. Sí, yo fui muy tímido, yo fui un niño muy tímido hasta los 15 años. En los 15 años saqué las uñas y de alguna manera me volví muy parranderito, pues, pero dentro de esa parranda, pero sana, pero siendo siempre muy juicioso y muy ubicadito, pues, ¿sí o no? Hasta ese 2008, que la vida cambió, como vos decías ahorita. Cambio total. Total. ¿Cómo fue el día antes? Que tengo como el recuerdo de que decías, tus papás te llamaron a decirle a casa, tiene una inundación. Pero el día antes fue un día muy particular, un día pues que se quedó grabado en mi mente. Fue un día que yo estaba recién casado, ¿Cierto? eso fue un sábado, yo estaba recién casado, me había pasado yo estuve viviendo con mis papás 6 meses, viví con Ani en el apartamento, en la casa de ellos, y por allá en julio o agosto nos pasamos. Y mi apartamento tenía un problemita, pues una llave o algo que se dañó. Mi papá era muy curioso con todas esas cosas. Te me dijo, no, yo voy y te lo arreglo. Me lo arregló y curiosamente, muy simpático, me lo dejó al revés. Era la llave de una ducha. Me la dejó al revés. Yo le dije, papi, ve, me dejaste esto al revés. Y yo, no, mi papá me decía, viejo. Yo, viejo, no te preocupes, yo voy el martes, te lo arreglo, me lo quedo viendo, imagínate. Yo No me lo acordaba de arreglaste eso. nunca, decime que no lo arreglaste. Yo creo que ni lo arreglé. Yo no lo hubiera arreglado. Un recuerdo hermoso. Sí. Entonces, me dijo, yo te lo arreglo, déjame que el martes, yo voy a tu casa. Listo, ese día me acosté normal. Al otro día, 6 de la mañana, timbró el teléfono y era mi tío. Y me dijo, ay, ¿me estás sentado o estás parado? Y yo, sentate. Y espérate, Anaísa. No, contestó Ani. Entonces le digo, oye, ¿vos supiste lo que pasó? Bueno, la conversación interna de ellos dos. Y ustedes ignorantes total, yo estaba dormido. Sí. Entonces, Ana puso, pues imagínate la cara de Ana. Y eso pues que no sabía la magnitud de... Sí, nadie se imaginó. Sí, nadie. Y me pasó algo muy particular, Anaísa. Yo creo que esas despedidas de espíritu existen. Yo estoy convencida. De pronto a ustedes es más claro eso. Y algún día lo profundizamos vos y yo, pero mira que me pasó algo particular. Yo estaba soñando en ese momento
Y yo estoy seguro que desde que yo empecé a soñar, pudo empezar el momento, ¿sí o no? Y eh, era como ¿has visto esas películas que son como en Washington y son esos ataúdes grandes, Como de guerra. como de guerra, Sí. que tienen la bandera de Estados Unidos encima? Era como... Como haciéndoles una ceremonia. Entonces yo estaba mi sueño, era como cuando vos llegas al computador y yo lo asimilo que vos le das al tab y pasas de ventana en ventana. Entonces era el ataúd, un ataúd hermoso, lindo, hacerte cuenta, de guerra. Y yo no veía, pero yo sabía que era mi papá. Okay. Y cuando me cambiaban el sueño, le hacía el tap al sueño, me iba al aeropuerto por la Herrera, la primera puerta, mi hermano y yo parados, ahí. Wow. Inclusive me pasó algo muy simpático en estos días porque tenía un viaje desde la Herrera y entonces dejé el carro ahí parqueado y salí y vi la puerta y dije, ¿será que hoy es mi día? Porque pues muy particular, porque el Olaya Herrera, porque yo paraba con mi hermano y en el momento que estaban pasando las cosas. Wow. Entonces yo dije, ¿será que hoy es mi día? Yo digo, porque algo tiene que tener ese sueño en el Olaya Herrera. Claramente. Entonces, bueno, no lo sé todavía. Entonces, ya ahí, cuando Ana contestó, yo me salí de la cama, me senté en una silla, que había un sofá que había en mi cuarto. Entonces, Ana puso cara de pánico y le dije, ¿cierto que le pasó algo a mi papá? Yo decía, ¿cierto que le pasó algo a mi papá? Ana estaba tan consternada que ella ni me miraba, ni me paraba bola, ni nada. Yo le decía, decime, ¿le pasó algo a mi papá? Y finalmente Ana me dijo, sí, pasó algo en tu casa. Entonces salimos para la casa. Yo manejando, pues, o sea, también yo creo que a mí me ayudó eso porque, y muchas veces me lo decían, vení Jaime, a Dios no le manda a uno las cosas sin ser capaz de aguantarlas. Entonces, yo manejando me fui hasta allá, parqué el carro ahí en la Cola del Zorro porque la Cola del Zorro estaba cerrada. Entonces, cuando yo vi que la Cola del Zorro estaba cerrada, pues dije, la magnitud del tema es demasiado grande, que te cierren la vida entera de la ciudad. De la ciudad, debe ser algo grande. ¿Y cómo te parece que llegué? Eran esas vallas como de... Era un proyecto que estaba constituyendo. Ahí había un proyecto, Sí. ¿sí o no? Una sala de ventas. Pero no, es que estaba cerrada desde abajo. Ah, las vallas como naranjadas con las que limitan el paso. Como de la alcaldía que son, pero era cerrado desde abajo, ¿sí o no? Y creo que a mano izquierda había un proyecto ahí, pero todavía no llegamos al proyecto arriba porque sé cuál me estás hablando. Entonces, ¿cómo te parece que yo en medio de ese desespero, porque era desespero porque todavía no era dolor, no me dejaban pasar? Yo vení, es que mi casa es arriba, no puedes pasar, no puedes pasar. Entonces, yo salí corriendo y dije, pues puta, si me van a matar, que me maten aquí, que pues no creo que me van a matar. ¿Sí o no? Me salté esa valla y subí toda la Cola del Zorro, imagínate. Oh, mi Dios. Okay. Corriendo, o sea, pero hasta cierta parte. Ajá. Creo que hubo alguien conocido, yo no me acuerdo, Ana después me lo dijo, y me dijo, Jaime, te subió no sé quién. Yo el día anterior, como tú me has contado, yo había salido a montar en bicicleta, salí con 2 amigos, estuve esa mañana en mi casa, porque yo estuve toda la mañana, o sea, el sábado de la mañana yo estuve en mi casa, que mira también las cosas que son para uno, ¿sí o no? Yo viví en mi casa hasta 4 meses antes, 5 meses antes. Había estado en mi casa, había hablado con mi mamá, había estado con mi hermano. Por la tarde que llegué a montar en bicicleta, encontré la casa, la cocina inundada, mis papás no estaban. Y llamé a mis papás, pues, y les dije, mami, la cocina está inundada. Y mi mamá me dijo, ay, para hacer oficio, va a tocar llegar a hacer oficio. Entonces, mi hermano estaba ligando con alguien que no sé quién era, y la novia le dijo, ellos pelearon ese día y terminaron ese día. Mi hermano iba a dormir en la casa de ella el viernes. Dios. Y a ella le tocaba dormir el sábado. ¿En tu casa? ¿Vos sabías eso, no? Le tocaba dormir en mi casa el sábado. Pelearon ese sábado, terminaron, por eso ella se salvó. Mira lo que son las 4 de la mañana.
Bueno, ya, eso fue el día antes, me habías preguntado. Ya Ese llegué, día llegaste trotando a la mitad. ¿cómo llegué es? trotando a la mitad, que eso es una subida, pues ni la sentí. La adrenalina. Adrenalina, adrenalina en la cabeza. Llegué y ya vi pues la magnitud de lo que sucedió y fue impactante porque era tierra amarilla, Lobo. tierra amarilla, eso vuelto nada. Estaban buenos amigos míos acompañándome y empezamos a llamar por celular. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Llamando a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. eh, con, era mi espíritu, mi corazón, mi mente. Tenía una esperanza, imagínate yo marcándole a esos celulares que medio sonaran, que medio sonaran. Me habían dicho que mi hermano había salido, había entrado a las 2 de la mañana, había pedido un domicilio. Yo tenía la esperanza que mi hermano por lo menos hubiera dormido en otra parte. Entonces empezamos a llamar por celular, pues obviamente todos, ¿sabes? Conectados, pues, o sea, la magnitud del tema, pues celulares yo creo que se dañaron, pues obviamente, y se apagaron y quedaron muertos. Entonces llamé y pues nunca nada, nunca pasó nada. Y ya ahí empezó pues el karma de esperar a que apareciera algo. Y pues finalmente iban llegando con la noticia de vení, ¿cómo era tu papá? Vení, ¿cómo era tu hermano? Vení, reconocerlos. Que inclusive yo nunca, a ninguno lo quise reconocer porque pues mi idea era quedarme con la imagen de ellos vivos. Aliviados, perfecto. No los quería ver. Te ayudó Felipe. O sea, Me ayudó Felipe. Entonces, Felipe, ahí estábamos me acuerdo que estábamos en la casa, me acuerdo de vos también ahí. Estábamos en la cosa de construcción, en la sala de... la sala de... Iban llamando además porque eran otros vecinos y decían apareció alguien y nos levantaba alguien a buscar. Creo que sí, sí estábamos nosotros vecinos ahí. Entonces, la primera persona que encontramos fue a mi hermano, lo tengo muy presente, creo que fue mi hermano, lo tengo muy presente. Y dije, Edith, hermano, es así, así, así. Obviamente me imagino que los golpes lo tenía muy hinchado porque pues no me cuadraba mucho. Pero me dijo, tiene un tatuaje. Y yo no, pues sí, ese es. Me dijo, venga por favor, reconózcalo. Entonces yo le dije a Felipe, anda vos que yo no soy capaz. Felipe fue, lo reconoció y me dijo, sí, Jaime, ese es. Me dijo, lo vas a acompañar hasta la Borghi. Yo dije, no me quiero montar en esa neverita porque no quiero. Entonces mi prima se fue, dijo, Jaime, yo voy, lo llevaron hasta, digamos que yo no sé dónde. Un tema muy teso que me conmovió mucho fue el tema de Anaísa. Me tocaba ir eso será la fiscalía. Después me llamaba que tenía que ir a la fiscalía, imagínate yo con ese dolor, pero vení, tenés que ir a hacer toda la documentación, todos los papeles. Yo vení, ¿cómo? Yo vení, ¿cómo hacer? Me pregunté, me dijo, no, pues lo tenés que hacer. Pues me decían, vení, ¿qué es esta falta? Nadie lo puede hacer por ti. Bueno, al final un primo mío, que le debo, fue pucha, un tipazo, se murió ya también. Me dijo, ay, mira, relájate que yo voy. El mami hizo toda la vuelta. Entonces, pues fue un tema que me ayudó demasiado. Pues, sí, pero como que te lo quieran. Total, porque esa burocracia pidiendo como vivir, parate, seguir, uno diciendo. Total, y uno arrepado en ese momento. Sí, entonces, ese fue pues como ese primer encuentro y ya después empezamos a... ¿Te acordaste? Apareció un álbum de fotos. Sí. Yo me acuerdo tanto de una psicóloga o algo de la fiscalía o de desastres que mandaron que te obligaba a mirar el álbum y que vos decías no quiero y que decía tiene que mirar. Ajá. Y decías no quiero. Apareció un álbum, apareció una cadena, que no sé si te acordás de esa cadena. Apareció una cadena, apareció un revólver que mi papá tenía.
yo lo guardaba ahí en la casa. Y como cualquier cosita de ese tesoro, ¿no? Sí, aunque sabes que, o sea, era tanto mi dolor que me preguntaba, ¿venía este revólver? Y yo, pues, para mí ese revólver me importa, Sí, ya sí. no significa Yo diría, no, nada. eso no era en mi casa, yo no sé dónde estará el revólver, se lo llevaron, se lo robaron, no sé. Pero para mí fue muy importante porque para mí el álbum, nosotros teníamos muchas fotos, pues obviamente imagínate esa época, todos tenemos muchas fotos de esa época. Impresas, porque ya Sí, nadie se claro. dedica a eso. Y eran fotos, pues yo chiquito, con mis papás, o sea, para mí desde ese momento era súper importante. Yo les decía a los rescatistas, por favor, si encuentran álbumes, por favor, me los guardan. Y apareció era ese de Fotojapón, una cosita chiquita de esa época que le daban a uno. Sí, con separadores de plástico. Exactamente. Sí. Esos, y no fui capaz de mirarlos, ya pues hoy los tengo y los miro pues. Aparecieron más. No, se perdieron todos, ese fue el único. Esa es la única foto que queda de mi niñez. Hoy me quedó lo tan atípico, como arranca uno a hacer un duelo de estos, porque generalmente viene de a uno, no por tres, como te llegó. Y lo otro que ayuda mucho es los objetos, porque los objetos queda la persona, ¿cierto? Entonces la gente cierra la casa de sus papás, regala la ropa al closet, agarra sus recuerditos. ¿Quién te acompañó a hacer un duelo tan atípico? Porque es que no hay nombre para eso, o sea, eso no está escrito paso uno, no hay paso, o sea, quedaste flotando de la nada en un matrimonio apenas empezando, a pesar de que llevas muchísimos años con Ana, pero en todo caso es el inicio de una convivencia, o sea, es duelos por todos lados. ¿Cómo ¿Sabes qué también empezaste? apareció? Anaisa, la camisa con que me casé. ¿En serio? Sí. Esa, ¿Y qué o sea, estaba? O sea, amarilla, pues vuelta nada. Sí, pero yo la lavé, inclusive la tengo, yo todavía la tengo. Wow. Apareció esa camisa. Imagínate que hace 2 años estuvieron haciendo una remoción y cómo te parece que encontraron la célula de mi mamá con un librito pues mi mamá era muy católica, entonces un librito, los 5 minutos los 5 minutos de Dios se llamaba, la célula y cositas así varias, pues. Imagínate. Bueno, pues mira, tú te maté eso porque es que yo no quedé con nada, ni con ropa, no quedé con nada. La ropa, porque es que, ¿sabes qué? Yo guardaba todo en mi casa, todo, yo toda la ropa la tenía, yo todavía no me había movido, yo tenía unas cosas en mi apartamento. Pues era chiquitico, era recién casado. Era chiquito, imagínate que era tanto que yo no tenía ni la bicicleta en mi apartamento, yo el día anterior fui por la bicicleta y por los uniformes de montar en bicicleta. El resto se fue, o sea yo no tuve nada, yo no quedé con nada, ¿sí o no? Sí, una de las imágenes más impresionantes es que vos las tenés en tu cabeza, pero uno viendo de afuera, tú entrabas a la iglesia con las 3 cajitas y no te dejabas ayudar con nada, no te dejabas, o sea, yo digo, si un ser humano se levanta de esto que yo estoy viendo, cualquiera puede salir adelante. Porque me acuerdo que año tras año yo decía, lo más fácil es tirarse con en el desespero y decir, yo no quiero este dolor, gracias Dios por tenerme en esta estima tan alta y mandarme este posgrado, yo no quiero, chao. Y yo seguía, y esa imagen a mí no se me quita la cabeza. ¿Sabes qué? Imagínate que a mí, hablando de eso, a mí me dijeron, venid, ¿por qué no los velás? Yo vení, yo cómo a velar, imagínate, yo me imaginaba yo en campos de paz. Yo no sé, porque pues siempre nos tocaron las velaciones en campos de paz y yo decía, y yo tengo hoy en 3 caseticas de esas a 3 personas. Yo decía, esto se vuelve más tétrico. Sí, tétrico, o sea, no, hay que ayudarse un poquito. Entonces yo dije, no, oiga, querémoslos y salgamos de esto rápido, vivamos la realidad y que ya, que pase lo que tenga que pasar. Y sí, claro, total, me acuerdo esa vez que entré los quería entrar, era como mi homenaje a ellos, ¿sí o no? ¿Cómo empezaste ese proceso de recuperación? O sea, al principio aceptaste ayuda, medicación, como un poco permitirte anestesiarte, o de una te entraste hacia el dolor. O sea, ¿qué fueron esos días que siguieron? Pues vean, Nancy, yo llegué en algún momento de mi vida a pensar hasta en el suicidio, y en algún momento es ahí. Como no quiero. Pues, o sea, era un momento como
yo me conocía muy bien, yo siempre he sido una persona muy madura, muy aterrizada, Muy sobrio, ¿cierto? Como muy emocionalmente sí, muy estable emocionalmente, yo he sido muy emocionalmente muy estable, y yo sentí que yo no me conocía. Yo decía, yo estoy en este momento, pero yo no me conozco, no sé qué va a pasar, porque yo tuve un momento conmigo mismo solo, al frente de un colegio, no sé cómo se llama, no sé, que tiene como un coliseo, no sé si vos te acordás, pero al frente de la unidad hay un colegio. Yo me fui caminando, me senté en ese colegio, la Providencia, me fui caminando, y el colegio, pues como era sábado, estaba solo, y me senté solo en algún lugar del colegio, afuera en la mano, y yo he sido mucho de la naturaleza, y pensé eso que te estaba diciendo, o sea, no soy yo, en este momento no sé qué va a pasar. Entonces me senté y yo dije, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Me suicido? ¿Qué hago? Y sabes que me pasó algo muy lindo por mi cabeza. Y yo dije, mi vida está empezando. ¿Vos te imaginas? Análisis, yo le doy gracias a Dios. Y en ese momento me di cuenta que no era el camino. Yo dije, yo estoy joven, yo tenía 33 años en esa época. Yo voy a tener hijos. Entonces lo voy a hacer por mis hijos, ¿sí o no? Esos hijos que tanto amo, pues que me desbarato por ellos. Absolutamente. Entonces, eso fue lo primero que pensé, y sin saber que iba a tener hijos, porque me dio después mucho trabajo tener hijos. Entonces yo decía, en esa época de buscando hijos, yo decía, qué ironía. oíste, yo me quedé por mis hijos. Y no van a llegar. No van a llegar. Yo, no, esto sí es el colmo. Vení, y estuve muy alejado de Dios. Peleado con Dios, porque yo era de las personas que todas las noches me sentaba y rezaba. Yo todo el día estaba, si yo tenía un problema, Dios mío, ayúdame, acompáñame. Una persona, no soy el más católico, pues que me mantengo en misa, que iba a misa, no practicante. Exactamente, pero sí era una persona muy de fe, y mi familia era una familia muy de fe. Entonces yo decía, no, vení, es el colmo, pues, y yo nunca jamás en la vida nadie se volvió a rezar, nunca más. Y mi fe volvió cuando nació Lorenzo. Mi fe volvió cuando nació Lore. Y mi vida volvió y se conectó cuando nació Lore, porque yo en esos 5 años, yo fui un muerto viviente, yo creo. Analiza, yo vivía para trabajar. Pero bueno, entonces en ese momento que yo estaba ahí en la Providencia, en ese colegio, llamé a la secretaria de mi papá. Mi papá le gustaban mucho las pistolas, entonces él coleccionaba y tenía unas en la oficina. Yo le dije, Lili, necesito que me hagas un favor. Anda al escritorio de mi papá, en el cajón de la mitad, ahí hay 2 pistolas. Hazme el favor, las coges y me las escondes. Que yo no sé para dónde está. Le dije yo a Liliana. Ella fue y las escondió. ¿Y ella te había mensaje? De más, yo nunca le pregunté, pero de más que sí. Entonces, un año después yo le dije, ¿dónde están las pistolas? Me las entregó. Entonces, bueno, ahí como que clarifiqué un poquito hacia dónde iba, pero pues obviamente hice la llamada a las pistolas, porque lo que yo te digo, yo no sabía quién era yo en ese momento. O sea, te podía traicionar algún tipo de personalidad nueva que no conocías. Entonces fue muy duro, porque pues a mí me tocó, o sea, fue un momento de cambio extremo, porque pues el papá el papá de cualquiera es una persona que, por grande, por viejo que vos estés, pues es esa persona que vos te puedes apoyar. Entonces yo hasta mis 33 años yo sentía un apoyo de mi papá enorme. Sobre todo que trabajaban juntos. Y sobre todo que teníamos muchas cosas juntos. Entonces, también esa fue algo que me impulsó muchísimo, porque era la vida de mi papá. Mi papá era pues de cero. Entonces yo dije, vení, esto fue lo que hizo mi papá. Mi papá siempre hubiera querido que yo continuara con De Lascar, con sus cosas. Entonces, en honor a él, voy a seguir adelante.
¿sí me entendés? Sin ganas, pero aquí estoy. No, y sabes que Anaisa era una cosa impresionante, porque lo peor de todo era que tenía ganas. Eso fue sábado, domingo, pues fue todo ese, eso fue amanecer domingo, ¿cierto? Sí. Sí, eso y era lunes festivo Era lunes festivo, todo eso es top de noviembre. de noviembre. Y entonces ya ese lunes me llenó. No voy para la Pues, oficina, me metí para la oficina porque pues imagínate cómo quedaron todos nuestros empleados, toda la gente. Yo decía, estos manes piensan que esto se va a acabar, pues que yo qué voy a hacer. Total. Sí, ¿no? Entonces, yo el domingo por la noche cité toda la gente y bueno, tenemos reunión el martes 8 de la mañana. Wow. Entonces, yo me fui. Lo más importante era para no darles espaldarazo a toda mi gente y decirle, no, venga, aquí estoy yo, esto no se va a acabar. Gente muy linda, porque gente que Jaime me decía, Jaime, te apoyamos, pero gente también, Anaisa, que ve que si vos vendes esta cosa, imagínate, gente que en esa misma semana me decían, venga, es que me llaman, te mandemos la unidad. ¿Sí me entiendes? Cosas que... Poniéndose la camiseta, pues, pero no, era, o sea, gente que se ponía la camiseta, pero gente oportunista también, ¿sí me entendés? Sí. O sea, apenas te explicaba acá seguir con esas cosas. Sí. Te vení, vendeme... Aprovechando, pues, para ti, vendeme la empresa, vendeme la finca. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces, cosas que vos decís, vení. Qué frialdad. Qué frialdad. O lo mismo vecino, vení, vamos a demandar que yo me quedo. Bueno, listo, demandemos, pero espérate, déjame Sí, total. Sí, dame 3 días. Exactamente, déjame salir de esto. Entonces, hay gente para todo, ¿sí o no? Hay gente que no respeta el dolor, hay gente hermosa que te acompaña, porque hubo mucha gente hermosa que me acompañó. Obviamente, conseguí una persona, un psicólogo. Tenía un médico muy querido, muy conocido por vos, que ahí mismo lo llamé y él me llamó también y me fui con el hombre. Él es médico del cuerpo, pero se te olvidó del alma. No, pues entonces, o sea, obviamente el hombre me atendió, pero me dijo, ay, me dijo, necesitas alguien que te ayude. Y me recomendó una psicóloga, dijo, esta es la psicóloga, una psicóloga hermosa que al principio, con todas esas incomodidades que yo sentía, yo creo que ella le provocaba tirarme por la ventana del consultorio, porque imagínate que, pues lo que te decía ahorita, yo soy muy del campo, de la naturaleza, y llegué a su consultorio y era en el edificio Comedal. ¿Tú sabes dónde es el edificio Comedal? Entonces en el centro, pues allá me atendía cuando yo estaba chiquito mi pediatra. Y eso es el pleno centro, la oficina de ella hacía un calor enorme, ella abría las ventanas, entonces se oían todos los carros que pasaban, entonces yo no tenía tranquilidad, yo estaba muy irascible en esa época. Entonces yo le decía a ella, vení, vamos y nos sentamos en una manga vos y yo. Ella me decía, si quieres trabajar conmigo, lo hacemos aquí. Ay, y yo decía, está bien, güey, puta. Yo traté de convencerla o sea, yo estaba tan traumatizado, Anaisa, que yo le dije, Ani, sentate, le dije a Ana María. Y entonces la psicóloga me dijo, para hacer niño, y la psicóloga me dijo, no, Ana María se va. Yo le decía, no, yo no quiero que se vaya. Yo le decía, de pronto le pasa algo. Imagínate como que no, yo voy a ir. Entonces Ana me decía, no te preocupes, que yo voy, me doy una vueltecita por aquí, por el centro, y yo te espero. Entonces yo le decía, no, de pronto te pasa algo. O sea, yo estaba en un tema, pues, que... Traumatizado, estaba traumatizado. Entonces me quedé con ella y la psicóloga me empezó, y era una pelada, pues, relativamente joven. Yo creo que esa pelada podría tener, en esa época, por ahí 40 años. Y yo empecé a trabajar con ella. Yo no sé si por mí se pasó esto, se pasó para San Diego. Es como mi oficina en San Diego me queda papaya, porque yo iba ahí al lado. Y me ayudó durante, no sé, 1 año, 2 años. Y
yo, pues imagínate, las dormidas mías eran horribles porque Pero empastilladísimo. sí, me Claro. mandaron pastillas, Iván me mandó pastillas y yo le decía, Iván, pero es que vení, yo no quiero tomar pastillas porque me vuelvo adicto a esto. Y me decía, Jaime, no te preocupes, Sí, o sea, ¿qué es lo peor que te no puede pasar? Hombre, te quedas adicto, listo, pero dormís tranquilo toda la vida. Exacto. Entonces decía, pues sí, este man tiene razón. Total. Entonces, Además ese cerebro a 1000 por hora sin descansar. yo me despertaba a las 3 de la mañana a pensar y yo no era capaz de dormirme. Entonces ya después de ahí, Anaisa, ya terminé con la psicóloga. Un día, Ella te dio de alto, ok. no, un día yo le dije, no, ya no va a volver. Le dije yo, no, listo ahí. Pero yo le hacía la visita y como te parece que murió de cáncer. En serio. Me la empecé, pues ya mucho tiempo después me la encontraba por ahí en San Diego. Me decía, hola, ¿cómo estás? Y me decía, bien, imagínate que algo enfermita, pues yo, ¿qué te pasa? No, me encontramos cáncer, pero bien, vamos bien, vamos bien. Y un día me llamaron, se murió Elena. Yo, Qué fuerte. me dio muy duro porque le cogí mucho aprecio a Elena. Pues, ¿qué más te abriste con ella? Me ayudó muchísimo. ¿Con alguien más que no fuera haya hablado de tus cosas? Un poquito. Porque Yo con creo los que amigos era compañía. sí, era Pero nunca es compañía. como vení, te necesito, estoy Sí. grave. Yo he sido como más bien malongo para hablar. Y con Inclusive, Ani tampoco. pues con Como que Ali te sentaras a llorar y la cogieras así de bastón. era muy, no, sabes que a mí me pasaba mucho y me pasaba algo muy simpático, Anaisa, te vas a reír de esta historia, porque yo vivía en el apartamento chiquito y ¿cómo te parece que pues en ese apartamento no había puerta, la No cocina había era manera de pegada? aislarse. Y yo me llevé la empleada de la casa, que ya quedó viva, ya se fue ese sábado, yo me llevé la empleada de la casa, Nella, Claro. y Nella estaba en la cocina, pero les aclaro que Nella era lo más inexpresivo que yo he La conocido, persona seria, una lápida. lo más Pero desde antes de que se inexpresivo, muriera tu familia. siempre, toda la vida, lo más inexpresivo que yo he conocido en esta vida. Entonces Me consta. yo me ponía a llorar, yo lloraba y lloraba a 3 de la tarde, yo me venía a la oficina tristísimo y me ponía a llorar en ese cuarto. Y ella estaba allá afuera lavando platos y ni se me acercaba ni me decía, Jaime, ¿qué te pasa? Tranquilo. No me decía nada. Wow. Imagínate. Muy simpático. Ahí comprobé que era la persona más inexpresiva que yo he podido conocer en mi vida. ¿Quién sabe el nivel de su dolor? También a él. Sí, no, total, ya Porque tenía eran muchos años. pero era una persona, yo creo que tragaba mucho, ¿sí? ¿Entiendes? Porque ya quería mucho a mi mamá sobre todo. Y pues a nosotros porque llevaba mucho tiempo con nosotros, pues, pero quería mucho a mi mamá. Entonces, bueno, hasta Lloraba solo. Lloraba Todo solo. era solo. Tenía un par de canciones que me acordaba mucho de mi hermano, entonces me acuerdo una vez que iba en el carro con Ani y me sonó una canción, pues, y te digo que casi me muero en el carro, yo pataleaba, pero literal, le pegaba el carro Como pataleta de niño chiquito. iba pasando por el tesoro, me acuerdo, no se me olvida, pataleta de niño chiquito, le pegaba el carro con las manos. Y Ani, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está bien para eso, porque también es muy sobria. Sí, Ani es tranquila, muy paciente. Entonces, bueno, fue una época que la miró y bueno, fueron temas y situaciones que nos fueron llevando de pronto, inclusive a la madurez que de pronto hoy tenemos, porque yo cuando miro ese tipo de 33 años, a ese tipo de 50 que soy hoy, encuentro de alguna manera mucha sabiduría, ¿sí o no? Mucha sabiduría, cosas, y soy me siento totalmente diferente. Yo, Anaisa, todos yo creo que pasamos por muchos problemas, ¿sí o no? Y después de esos 33 años, y hacia aquí hasta los 50, pues no ha sido el único, ¿sí o no? Obviamente sí el más duro, pues, el más duro que he vivido hasta el momento, y ojalá pues que no haya nada peor. No, suficiente, ya no. Yo creo que suficiente. No, suficiente. Pero digamos que es el más duro, pero es muy impresionante que lleguen otros igual, te desestabilizan, te dan rabia, te hacen llorar. Sí, claro. A pesar de haber tenido puede que una cosa aparentemente chiquitica, cualquier problema con un carro que podría ser una boba, vuelve y te desestabiliza porque esa es la vida. Exacto. Y yo creo que cada uno dimensiona su dolor en su cuerpo, cada uno le cabe su dolor en su cuerpo. En estos días hablaba con un amigo y me decía, es que mi dolor era, yo conozco tu dolor y sé que tu dolor fue impresionante,
pero yo tuve mi dolor también y pensaba en vos, pero también yo decía, pues que mi dolor también es impresionante, ¿sí me entendés? ¿Sabes Entonces, qué? Sobre esto habla Liv Eger, que es una autora viva aún, ella tiene 96, creo, que ella vivió el holocausto. Le mataron a sus papás, a su hermanita, pues su vida entera se acabó allá y es psicóloga, entonces que muchas veces la gente llegaba donde ella a contarle las historias, ya entraba avergonzada diciéndole yo cómo le voy a llorar a esta porque me estoy separando o porque soy infértil cuando esta mujer perdió todo en el holocausto nazi. Pero, y ella misma dice, es que no importa, o sea, tu dolor es tu dolor. Y también una vez vi una historia muy linda que es pura compasión con ese dolor de alguien que había enviudado y al tiempo se le murió la mascota y lloraba y lloraba y lloraba por esa mascota y decía, pero ¿qué me está pasando? Si yo ya pasé por esa viudez, pero es que son dolores distintos, momentos distintos, tocan lugares distintos de tu cerebro, ¿qué importa? total. Pero si hay gente que se vuelve egoica con el dolor y ya le dice al otro como, ay, vas a llorar por eso, si yo pasé por esto, o podrías incluso ser con tus hijos, no hagan pataletas que ustedes no saben lo que es el verdadero dolor. Y mentiras, o sea, lo agarraste y te volviste compasivo y no como un rey del dolor. Inclusive, ¿sabes qué, Anaisa? Un par de podcasts que me han hecho también y en algún momento yo dije, vení, es que yo no quiero exponer mi dolor, no quiero exponer mi situación. Inclusive, yo admiré mucho un vecino mío ese día porque a mí me dijeron, de Antioquia o un canal, me dijo ese día, estando ahí, vení, te queremos hacer una entrevista. Y yo le dije, es que yo no voy a dar entrevistas, es que yo no quiero hablar de lo mío, es lo mío. Y el señor, que era un vecino que había perdió a su esposa y a sus dos hijos, el hombre salió, habló, yo vi una entrevista, habló y de una manera, yo hoy la miro muy espiritual, porque el man dijo, no, yo le doy gracias a Dios por haber tenido mis hijos, por un montón de cosas bonitas, yo he visto tan lambón y tan pobre, pues ponerse a decir eso, ¿sí me entiendes? Lo digo entre comillas Sí. porque hoy me parece admirable, yo no fui capaz de hacerlo. Es más, si yo estuviera años atrás y tú me hubieras invitado aquí, yo no soy capaz de hacerlo. Te digo, Anaisa, no soy capaz, no quiero. Pero me parece que cuando yo estaba muy pelado, estaba adolescente, mi mamá, como te conté, era muy de la Virgen. Entonces, acordate que pasaban la Virgen de casa en casa y que dan que. Y un día pasó eso y en la casa estuvo ya la Virgen grande y todo. Entonces, hicieron un grupo de oración y yo en qué. Y en un momento me llamaron a mí y me dijeron, vení, la Virgen te acaba de regalar el, el, vos vas a ser una persona, no me acuerdo exactamente qué me dijeron, vas a ser una persona que vas a poder curar a la gente. Yo todavía como que me quedé esperando el don de curar. Entonces, me ha pasado a Naisa que, y lo entendí, mucha gente se me acerca y me dice, vení, es que vos sos ejemplo para mí, vení, vos cómo manejaste esto, vení, a mí se me murió mi mamá pero yo digo, no puedo, pero yo pienso en vos y vos sos ejemplo para mí. Entonces, a mí estos espacios me parecen chéveres porque me parece bacano que la gente analiza, sepa que más allá del dolor hay una esperanza. ¿Sí me entendés? Qué tan rico, qué tan bacano sería que alguien me oiga hoy y yo por lo menos pueda darle esperanza a alguien. ¿Sí me entendés? Que yo en algún momento pensé en suicidarme, quitarme la vida y que alguien que oiga esto de pronto esté en las mismas y diga, vení, es que después del dolor que yo estoy sintiendo o de la angustia, hay esperanza. ¿Sí o no? Y hay otra vida nueva, es que no es la misma, el dolor es porque querés la de antes, pero este hombre de 17 años que sos, o sea, hoy tenés 17 años de sabiduría, tiene a Lorenzo, tiene a Juan Pedro, tiene a María, que es una sorpresa con la que no contabas. Cuando Ani me llamó a mí a decir que estaba en embarazo de una niña, yo le dije que les devolvieron 2 hombres y una mujer. Qué cantidad de regalos, pero si vos te quedas con tu historia para vos y que entiendo perfecto que no lo haga, es como ser egoísta con ese dolor. En cambio, esto es ponerlo al servicio. No hay nada más expansivo que eso. Sobre todo desde el respeto. Otra cosa es hacerlo amarillista, exponer. No es mi estilo, pues se vale.
pero el dolor es colectivo. Entonces cuando lo pones ahí, la gente dice, no me ha pasado lo mismo, pero me ha valido igual. Entonces sí, yo creo que esto es bacano. Inclusive alguien que oyó un podcast mío me dijo, vení, pero no hagas más. Yo le dije, no, vení, es que yo creo que yo ya lo sané. Y yo creo que también parte de ese dolor es misión mía contarlo, publicarlo. Inclusive me han escrito, Ana, esa cosa, yo por una pelada una vez, ay, pues una vez después de oír algo, ay, vení, es que yo no puedo conseguir novio, y estoy mal de plata, y no tengo trabajo, y otro y yo me sentía en el compromiso de decirle, vení, acá, no, vamos para adelante, todo eso para, ¿sí me entendés? Entonces, yo creo que eso me parece chévere poder acompañar, ayudar. Vos decías al principio, ay, no, no estás en la vida espiritual en ese tema de crecimiento, pero si yo puedo ayudar a alguien, es que ya estás, estoy feliz de hacerlo. Cuando digo que no estás es porque te mueves en el mundo de la empresa, claro, que ya vamos para eso, pero todos somos espirituales, el solo hecho de haber aceptado la misión, porque podrías haberte negado, estuviste a punto de decir yo me rindo, o sea, yo en este colegio no voy a estudiar, muchas gracias, y aceptaste estudiar en el colegio de la vida, porque es que esta es la vida. Cuando chiquito uno cree que la vida es casarse, tener hijos, ir a Disney, y la vida es aceptar lo que nos traiga, punto, porque es que no tenías opción en todo caso. Me parece fundamental aquí hablar del legado de tu papá, cómo él empezó la empresa, cómo un pelado de 33 años totalmente destrozado dice, bueno, vamos a arrancar con esto, va a darle un giro totalmente distinto, porque tu papá, ¿cuántos años tenía? Mi papá tenía, cuando se murió, 69. Wow, le parecía uno gigante, ¿cierto? Era muy joven. Pues que cuando llegué a mi papá, siempre le decía, ¿cómo está bien? ¿Sí o no? Oh. Mi papá y mi abuelo se murió a 49, y yo decía, mi abuelito, el viejito. Sí, el viejito. ¿Sí o no? Okay. Pero tu papá era un papá grande para ti. Pues, fue papá grande, ¿cierto? Sí, mi papá me tuvo grande. Sí, pues si vos sabes que los papás de esa época se veían más grandes, yo creo. Sí, ¿Sí o no? No sé cómo nos verán nuestros hijos hoy. Yo me siento en 15, eso es lo importante. Buena actitud, esa actitud. Pero sí, yo creo que sí lo veía grande, aunque mi papá era un tipo muy fuerte, pues porque mi papá era deportista, era madrugador, mi papá era un roble, pues, definamos como un roble. Cuando trabajabas con él, ¿veías la empresa y decías, a mí me gusta la empresa como es? ¿O veías que ya la empresa estaba un poquito más una empresa madura y la querías hacer más joven? ¿O el hecho de volver mucho más joven tu empresa fue mucho después? No, yo lo quería hacer, esa era mi idea, ¿sí o no? Lo que pasa es que pues estaba mi papá ahí, aunque mi papá era una persona muy abierta al cambio, pero ya después, obviamente, estaba él dirigiendo, entonces tenía su mentalidad y sus ideas, se dejaba acompañar mucho, pero pues yo estaba muy bueno en esa época, pero la idea fue evolucionar la empresa a llevarla como a otro nivel, ¿sí o no? Y le hemos cambiado mucho pues al tema fuerte. Hemos pasado momentos difíciles, bacanos también, pues como todo, ¿sí o no? Hablamos de la empresa hoy, porque también me parece hermoso que es un proyecto de familia. En un punto Ani se unió, ¿cómo fue eso? ¿Por qué? O sea, dijeron, este es el barco, esta es la herencia, esto es lo que nos quedó, tenemos que hacer algo con esto. Además, ¿cómo? Esto es un tema totalmente distinto, pero volverlo una empresa de pareja es duro. Total. Un reto gigante. Total, es difícil. Pues Ana, en esa época pues era una empresa muy familiar, donde trabajamos mi papá, mi hermano y yo. Entonces, quedar solo fue un reto difícil, pues para nosotros era, pues yo crecí con esto, o sea, yo me eduqué con esto, lo que soy hoy es por The Last Catch. Entonces yo creo que había un compromiso, como te dije ahora, con mi papá, aunque en muchos momentos me quise quitar el compromiso también, porque pues yo digo, cuando las personas se van y si las cosas no van a funcionar o si no me gustan, pues vení, yo creo que hay que saber soltar también. O sea, ¿hasta dónde lo pensaste cerrar? No, sabes que no, en esa época no.
pero en algún momento lo sentí como muy compromiso y uno pasa momentos difíciles y uno dice, vení, Qué necesidad. ¿qué necesidad Sí, hay? ¿Sí o no? sí. Sobre todo que yo quedé con un reto también, yo creo que hasta más difícil, que era mi papá tenía una finca y yo no tenía ni idea de esa finca. De ganadería. Yo no tenía ni idea de eso, esa era la pasión de mi papá. Entonces yo no tenía ni idea. Entonces yo dije, tengo otro reto. Entonces yo le dije a Ana, es psicóloga y psicóloga organizacional, trabajaba en protección en esa época, estaba muy acomodadita y digamos que de alguna manera la desacomodé, ¿sí o no? Entonces le venía a ayudarme, pues yo me tengo que enfrentar también a un tema ganadero que no es fácil porque yo de eso sí no tengo ni idea. Y en algún momento, porque yo peleaba mucho con mi papá por la ganadería, pero las raíces de nosotros son de finca, pues, porque yo crecí en eso, mi papá se crió en eso y a mi papá le gustaba mucho. Y en algún momento, Anaísa, yo le dije a mi papá, el día que vos te muras, me vas a dejar con un problema el berraco. Y Le dije así a fue. mi papá. Mm. Y hoy, Anaísa, para mí ir a mi finca es el mayor placer Así que se puede vaya a existir. trabajar. Y yo voy a Así. trabajar. Entonces, para mí eso es relax, para mí eso es vida, para mí eso es lo más bacano del mundo. O sea, yo creo que yo terminaré viviendo por allá Wow. en algún momento, porque me encanta, porque yo le digo a mis hijos y a Lorenzo que le gusta mucho, le encanta, yo le digo yo le digo, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero terminar haciendo, ¿sí o no? Entonces, ahí terminaremos si Dios quiere. Qué dicha. Sí. Jubiladito en la finca, No, delicioso. Háblame de Jaime el papá. Jaime, mi papá, Anaísa, yo nunca pensé que, porque yo nunca ni me quise casar. Yo me acuerdo, tranquilo, que lo tengo muy claro, el Yo incasable. nunca me quise casar. Y la mamá no vivía furiosa. Y Sí. mi mamá le decía a Ana, vení, métele un hijo, métele un hijo. Entonces, ahí es donde empezamos, Anaísa, a entender el porqué de las cosas, porque hasta que mis papás se murieron, yo no quería tener hijos, yo no me ¿En quería serio? casar. Pero ya Pues ya me estabas había casado, pero no yo no querías tener quería, hijos. yo no quería tener hijos. ¿Por qué? No sé, como se da miedo a la responsabilidad. Sí. Yo siempre he sido... Y eras más niño, pues es que un hombre de 33 años puede ser muy niño todavía. Sí, pero sabes que era como... yo he sido una persona de... Me gusta vivir tranquilo. Muy libre. Yo soy una persona muy libre, yo soy muy independiente, yo soy una persona que no me gusta... O sea, prefiero... O sea, yo creo que si yo no hubiera tenido... estos compromisos o estas cosas, compromisos no, porque yo me quité el tema de compromisos, pero todo esto que me dejó mi papá, lo que me dejó mi papá, su vida, su trabajo, porque yo recibí su vida, yo creo que yo no sería empresario, yo creo que yo estaría por ahí, por el mundo viajando. O sea, sería socio mío. Retiro un pago en un mes. Estuviera trabajando con vos, Okay. Total. Entonces... Claro, entonces los hijos eran antes ese proyecto de vida. Exactamente. Porque sí, porque implican que estés acá. Exactamente. O sea, hoy tengo mucha responsabilidad, soy un tipo muy responsable y yo cuando me meto en la película te digo que sí, pues, yo no me bajo. Y disfruto hoy lo que hago, lo disfruto. Pero me hubiera gustado mucho y en esa época lo pensaba mucho, era como vivir livianito equipaje. ¿Sí o no? Sí, y los hijos son equipaje pesado. ¿Sí o no? Pero hoy le doy gracias a mis hijos, hoy yo creo que soy el papá más cariñoso de todos ellos, que se mueren conmigo, yo soy derretido por ellos, lo que haya que hacer, o sea, para mí no hay nada mejor que llegar a mi casa y encontrarme a mis 3 hijos en la puerta, brincando y besándome y viéndote tiempo y jalándote la camiseta, papi, vamos a jugar, papi, tal cosa. Total. Yo soy feliz con ellos. Yo ayer estaba mamado o antier, y María armó pues un plan en su cuarto, entonces que fuéramos a jugar parques, que fuéramos a todos juntos, que fuéramos a
a hablar allá, a comer, yo no sé, unas galletitas y yo estaba mamado. El mundo de Y las eran niñas, para además. exactamente. Es en el piso y toma pancillito y cafecito. Es más, armó una salita en su cuarto, puso una mesita, no, puso un montón de cositas, pues yo le digo a ella, tú eres esa persona que une a la familia, porque ella nos convoca a todos. Somos las mujeres, somos Exacto. unidos. Es una cosa hermosa. Pero no, soy derretido y muy cariñoso. Ahí te dije al principio, lo aprendí de mi mamá. Mi mamá es una persona excesivamente cariñosa, excesivamente. La cual se murió de amor. Mi mamá se murió y ella por Andy. Qué belleza, qué hermosura. ¿Crees que si ellos, bueno, no, antes de ir ahí, alguna vez has sentido? Yo creo que dentro de yo creo que yo soy tan terrenal, Anaísa. Racional. Sí, tan racional que yo nunca los he sentido, nunca los he sentido. Lo único que he sentido, que te dije ahora, es ese día que se murieron, que yo veía mi sueño y yo tuve una despedida con mi hermano hermosa, que esa despedida yo hasta hace por ahí 5 años de la contaba y me ponía a llorar, porque yo veía a mi hermano, estábamos como en una habitación de un hotel. En un sueño. En un sueño. Estábamos en una habitación de un hotel. Eso fue una semanita después de que él se muriera. Estábamos en un hotel, una habitación, pero era un hotel como del pueblo. Pero yo ese hotel lo relacionaba como si fuera por allá, como por la Alcobar, yo no sé por qué. Y yo me casé con un blazer que era beige, un color que tú tienes, la chaqueta. Y yo me casé con, y ese blazer tuvo mucho problema porque entonces yo lo tuve que mandar a arreglar, que le hice aquí, que me quedó mal, que no sé qué. Y esa noche que soñé con él, el hombre tenía ese blazer puesto. Y estábamos hablando, él se volteó, me dio la espalda, siguió caminando hacia el fondo, como hacia la puerta, y de un momento a otro se volteó, se quitó el blazer. Yo me acuerdo de ese sueño como si fuera real. Real. Se quitó el blazer, lo tiró a la cama, me miró, me dijo, Jaime, me tengo que ir. Wow. Yo lo miré y le dije, Juancho, te tienes que ir. No, no me vas a dar, no me vas a dar. Y él me miraba tranquilo y decía, no te preocupes, me tengo que ir, pero va a estar con vos, no te preocupes. Pero vos sabes que se puede, de verdad, su espíritu despidiéndose de vos. Y él y yo nos queríamos mucho. Pero cuando me estás diciendo que sos racional, me estás diciendo que después de eso no es que hayas estado buscándolo en Los Ángeles, en la cosa, pero vos sabes que esos dos sueños son. Sí. O sea, para mí fueron tan dicientes que son los únicos momentos que los he sentido. Esos dos sueños. Como mamá no, porque la mamá no me parece ninguno de los dos. Siendo una relación tan linda pues con mi mamá, porque mi mamá, esa parte tan sensible la tengo yo desarrollada, pero no está tan presente en los sueños. Mi mamá me dejó algo muy bacán, Anaísa. Cuando yo me casé, ella, días después, me dijo, te regalo una vajilla. Me hizo una carta hermosa y me escribió una nota. En esa nota, en la parte de abajo decía, te amo mucho, tu ángel de la guarda. Yo lo tengo, yo le saqué fotocopia, lo tengo en mi carro, lo tengo en la oficina, lo tengo en mi casa, lo tengo en mi billetera, en la mochila. Entonces, yo me senté con ella y le dije, mami, vení, el día que tú te mueras, eso fue por ahí 3 o 4 meses antes. Wow. Mi mami, el día que tú te mueras, vas a ser mi ángel de la guarda. Y yo, el día que yo me muera, te voy a cuidar toda la vida. Le dije, no, te la tengo que mostrar. Wow. Y dentro de ese conflicto mío con Dios, y nació Lorenzo, y ya empecé otra vez como a hacer las paces con Dios, volví a empezar a rezar, y entonces dije, mi mamá me enseñó a rezar en la guarda desde chiquito. Inclusive me lo enseñó, pues yo creo que me enseñó una partecita mal. Entonces yo me la... Editorializada. Entonces yo esa partecita
yo siempre que me acuesto, hoy por hoy, rezo el ángel de la guarda, pero el ángel de la guarda para mí es mi mamá. No hay ningún otro ángel de la Sí, guarda. no, Cuando ni yo San estoy, Miguel, ni San Gabriel, cuando nada. yo rezo el ángel de la guarda por la noche, estoy hablando con mi mamá. Qué belleza. Entonces, mi mamá es mi ángel de la guarda y mi papá y mi hermano son mis ángeles custodios. Entonces, siempre, o sea, yo un día los denominé así, los bauticé así. Entonces, yo converso con ellos, hablo con ellos. También, en algún momento, también me converso con Dios, pero siempre estoy hablando con ellos y me digo a ellos, un ángel de mi guarda y mis ángeles custodios. La reconciliación con Dios fue en la nacida de Lorenzo. Nada de especial, O sea, es que ningún rito especial, nada pasó. no, mi vida volvió otra vez a Naisa como a, digamos, a la Como normalidad. engancharse. Yo sé que la psicología moderna dice que uno no debería depender de otros y decir que la dicha de uno son otros, pero la dicha de uno son nosotros. Pues uno decir, yo puedo vivir sin nadie para estar en un bosque de Suecia. No, o sea, uno necesita amar y ser amado para que la vida tenga un sentido. Y no un amorcito de amigos, sí, qué rico, pero uno necesita familia y anclaje. La soledad es demasiado dura. Sí, total. Y yo creo que No, eso es todo el sabes que, espíritu. Ana, es ahorita que estamos hablando, porque es que yo creo que parte de, ha sido como una defensa mía, es, yo he olvidado muchas cosas de mi vida antes de, ¿sí me entendés? He olvidado muchas cosas porque ha sido un mecanismo de defensa porque yo creo que en algún momento en mi vida me causaban dolor. Y ahorita que me senté con vos a hablar, que estamos conversando al principio, vos me decías, ay, no sé si nuestra compañía fue importante. Y me volví a esa época y a lo que estamos hablando, vos te imaginas que nadie hubiera estado conmigo en esa época, porque es que yo ya estaba solo. No, pues que hubiera sumado. Porque es que mi familia nuclear se fue toda. Y mi familia aquí en Medellín no era mucha, había mucha. Eran más tías que Entonces, bueno, no, ya tenían de Cali. eran mis primas que te acuerdas que vinieron, Sí, eran de Cali. sí. Estaban ustedes, mis amigos, y ahorita que vos me lo dijiste, y te digo que el dolor a mí me ha opacado muchos momentos y los he olvidado mucho y no pienso mucho en ellos, es también darme cuenta de que estamos hablando, esa compañía de ustedes fue súper importante. Entonces, pues yo creo que vos estabas muy chiquita en esa época, como dijiste, estabas de 24 años, y los amigos míos pues, también están de mi edad y tampoco es que estuviéramos muy viejos. Pues se acompañó como se podía, mucho. pero era como presencia. Sí, era Hagamos presencia. plan, era ¿dónde está Jaime? No, y ese, Ani, preguntarle si quiere ir a comer. Anaisa, y no solamente eso, porque eso fue después, pero ese día ahí había que estar, había el otro día era, y hasta el último. Entonces, eso se los agradezco yo a ustedes hoy, y además que los amigos irán a oír este podcast y se los agradezco hoy, ¿sí me entendés? Y después de eso, yo de alguna manera me alejé porque yo era esa persona alegre, esa persona animada, parrandera, y eso se acabó en mí, ¿sí me entendés? Yo creo que el próximo trago que me volví a tomar pudo ser no, yo creo que te vas a acordar, nuestro amigo, el matrimonio de nuestro amigo Loquillo. Por supuesto, pero por supuesto. Y Dios mío bendito, me supo a cacho ese trago. Es que te acostaste, o sea, no, y tu peso, o sea, Jaime me mide 2 metros y él subió, o sea, levantar a Jaime y eso era empanizado, el pantano. ¿Te acuerdas que me sacaban en una escalera? Sí, es que no había brazos para cargar. Me supo a cacho ese primer trago. Sí. Entonces, pero fue la compañía, me acuerdo en medio de mi borrachera ese día, el afecto de mis amigos, bueno, yo creo que todo esa, o sea, yo creo que los amigos, la sociedad, todo es demasiado importante, ¿sí? Demasiado la familia, pues que acompaña también, yo creo que todo y Ana, yo creo que es clave. Y a mí fue clave también. Mucha, qué capacidad. Mira que todo en la vida pasa por algo y yo me casé. Vos te imaginas que yo viviera solo, que ya estábamos en la época de vivir solos, y yo solo. Entonces a mí fue clave también. Y esa paciencia de ella. Y ella tocó una época muy dura que también, gracias a ella también, pues, imagínate aguantar su mente. Sí. Eso te iba a decir, porque pasa mucho en medio de un duelo que la otra persona, obvio, ella también estaba llorando a sus suegros, amaba a mi cuñado que los amaba, pero pues no se puede comparar.
¿Sentiste alguna vez que nadie podía entender tu dolor? Como, Sí, claro. pues que yo quiero, o sea, no te, si tú eras un hermano para llorar a los papás, estamos en el mismo carril, pero tú, nadie podía ponerse en su lugar. Claro, pensé que yo sentí muchas veces, pues muchas veces. Inclusive un amigo me invitó a un concierto de Juanes, el trabajaba con Juanes, y me dijo, eso fue 15 días después, me dijo, Juanes, vamos para el concierto de Juanes. Y me entró, Juanes estaba aquí, yo estaba aquí sentado en el, eso será que el back, no, Como o en la sea, parte estaba de ahí atrás, al lado, ¿no? pues, yo lo veía. Y yo veía a la gente, Anaísa, con esa euforia, esa felicidad, y eso me confrontó con mi dolor, que yo dije, vení, o sea, eso como que entró toda esa y reventó, yo dije, a mí no, vámonos de aquí, yo no soy capaz, No. no soy capaz, yo por tratar de distraerme, esa euforia me entró, pues yo creo que me llevan 15 días. Entonces, yo decía, es que nadie entiende mi dolor, nadie siente para mí. Yo todo el mundo lo veía como si estuviera, como si yo estuviera aquí, todo el mundo aquí. Yo decía, qué bueno para este man, qué bueno para vos, qué bueno para él. Que se pueden reír, que pueden hacer Tranquilidad, que no tienen chistes. ese dolor que corría por mi cuerpo y el frasco me dolía. Qué impresión. Dice de eso Michelle Obama en el libro de ella, cuando se le murió, creo que fue su papá, que fue su gran amor, decía que empezar a gozar la vida con esa pérdida y con esa ausencia tan grande se siente impropio, hay culpa, como yo cómo voy a sentir placer después de ese dolor tan grande, como que yo no me merezco vivir rico. ¿Tú te acuerdas antes de que naciera Lorenzo cuando volvió a nacer a la vida, como el disfrute de pronto de un viaje, de un plato de comida, de una salida, o fue como una época con cero placer y solo dolor Antes de nacer, antes de nacer? no, Anaísa, yo creo que yo me disfrutaba. Cero, o sea, fueron 5 años de supervivencia. Fueron, eh, en algún momento hicimos un viaje a un barco. Ok, y nos reíamos mucho, pero tu risa Pero no el acá dolor mío, me acuerdo mucho estando en el balcón antes de arrancar. Yo no sé si vos te acordás, de estar en ese balcón, estábamos ahí, estaban los amigos, estaba vos, estaba sí. ahí con Alan, y se me salieron las lágrimas. No me acuerdo, Michael me igual, pero no me acuerdo qué fue. Pero me acuerdo el dolor de ese paseo, que obviamente se disfruta, pasa rico, Sí, pero fue con dolor. Ya habían pasado 2 años. Por ahí. Okay. Y yo creo que pronto eso fue de los primeros viajes que hice. Y después fue, pues yo hice un viaje ahorita con mi familia de 50 años. Y ese paseo lo disfruté. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo sí lo comparo con el de esa época. Ese paseo sí lo disfruté, ese paseo sí lo sentí, ese paseo fue tranquilidad. En esa época no había tranquilidad en mi interior. No había minuto de paz. O sea, tu padre realmente empezó a volver con los hijos. Exactamente. Qué impresionante. O sea, ellos son tu ancla. Ellos opinan, ellos me dieron vida. O sea, si no, yo no sería, pues estaría obviamente, no te voy a decir, no soy capaz de ir porque pues obviamente sí, pero pues no tendría mi corazón tan lleno. Y la vida como con menos sustancia, porque estás diciendo que no había gozo, porque el gozo es un plato de comida, no te sabía nada, la comida, los viajes eran dolor. La cotidianidad, entonces eras como el trabajo así enfocadísimo para no distraerte. Exacto, me mantuvo en mi pertenencia, pues eso me mantuvo. Yo cuando alguien que trabaja conmigo te dice, no, es que tengo incapacidad de, yo le digo, oiga, ni vaya mi incapacidad de no meterme en la casa pensando en eso, se enloquece. Absolutamente. Se enloquece. Bien, Simón. Total. Uno lo usa, yo digo que es como una distracción, una evasión consciente, que a uno le digan, no evada, pero cuando alguien a mí me escribe y me dice, estoy en un dolor que no puedo, yo les digo, vaya y véase la película más pendeja, váyase a trabajar, pero es que no quedarse contemplando el dolor, eso lo he hecho más hondo, y además la cabeza te da muy malas ideas. Malas ideas, y sabes qué, Anaísa, yo hoy dentro de las cosas bacanas que he aprendido es a manejar el dolor, la ansiedad, lo que yo te decía, yo hasta
yo a las 3 de la mañana me levantaba y mi cabeza era la peor consejera y me llevaba y me recorría por todas partes. Yo hoy puedo tener el dolor que sea, o la rabia que sea, o la preocupación que sea, y yo paso una noche perfecta. Wow. Aprendí, yo voy a las 3 o Lo 4 de la aislas. mañana, yo todas las noches me tengo que levantar al baño. Entonces eso me mataba a mí. Claro, es la momento de acordarte, yo estoy viviendo Me eso. enganchaba otra vez a la vida, otra vez a todo este tema terrenal. Hoy yo me levanto, voy al baño, vuelvo a mi cama y vuelvo y me quedo dormido. O sea, triunfo. Sin medicación. Eso, sin medicación. O sea, wow. Entonces, yo hoy puedo dormir tranquilo, ¿sí me entendés? Pero todo eso te va llevando, eso es parte de lo que hablamos ahorita, parte de que el dolor es el maestro, ¿sí o no? O te vuelve maestro, mira que sí, no se puede volver maestro. Sí, Sí, o no. absolutamente. ¿Qué tal? Si ellos se pudieran mirar por una ventanita, estarían orgullosos de la vida que has armado. Sí, yo creo que sí, porque pues he sido un tipo responsable, cariñoso, sí, creo que sí. No, estoy completamente que sí, total. Sí. ¿Tienes alguna herramienta que te haya servido a ti, aparte de ese trabajo, esa disciplina, ese foco, para alguien que hoy la vida le dé la cachetada y diga, bueno, ahora empiezan sus 5, 6, 10 años, para todos esos suelos son distintos? No hay fórmula mágica, ni se recorre lo mismo que hizo Jaime, no, pero algo. No sé si te gusta leer una serie, una conversación, algo. Que te enganche como A la vida, que te mantenga, no, que te lo ayude a transitar, ¿cierto? Una manito que te diga, quédate acá. Pues Anaísa, no, yo creo que yo me volví muy víctima, yo en esa época me victimicé mucho sin darme cuenta. Yo dije, pero si soy de mala, yo sí soy... Esto solo me pasa a mí. Pero es que además te voy a decir una cosa, tenías la razón, ¿cierto? Sí, pero mira qué pasa también, que uno crece también en una vida tan perfecta. Lo que yo te decía es que mi vida hasta los 33 años fue tan perfecta que vos llegas y te encontrás esto. Entonces, vos decís, Dios bendito, como no está acostumbrado a vivir cosas duras, duritas, entonces encontrarse un tema que te voltea. Entonces a veces yo me cuestiono eso, yo ni qué tan, porque es que yo creo que nosotros los papás o las mamás, yo creo que hasta más las mamás, quieren que sus hijos vivan en un mundito, esa cosa brilla, sí, total. y todo esto te puede volver hasta de cajón, sí. Pero ya cuando vos ves y conoces y te das cuenta de todas esas cosas, vos dices, esa está bacano que los hijos aprendan o sea, que tengan la oportunidad de sufrir un poquito. Sí, con un poquito de hambre, un poco de frío. Exactamente. Entonces yo creo que eso es importante. No es a propósito, no es generar sufrimiento ni peleas, o sea, no estamos hablando de eso, pero no resolverles. Y que o sea, no ir 2 pasos adelante, sí, estoy incómodo, sí, la fila, sí, claro. Tengo que compartir una sola televisión, sí, mi hermano me la tiene montada, ya no ver cómo van a resolver eso, porque si no... En estos días a Lorenzo, el profesor de fútbol, le metió un regaño miedoso. Quiero ir a matar al profesor. Entonces como que le metieron un regaño, el berraco. Yo le dije, Lore, vení. El fútbol, esas son las características del fútbol. Todo el mundo lo puede y lo quitea. Antes a usted le va bien. A ese profesor, además que lo trataron igual. Entonces, vení. ¿Tuviste la culpa? Pues papi, sí, pues yo fui, tocó el agua, entonces yo le dañé, bueno, mi amor, entonces, que te regañó, no importa, pues, yo no me voy a ir a hablar con el profesor, nada, antes hacía una cosa, coger el celular y mandarle un mensaje, y decirle que qué pena, que no quería, que vos no querías que el hombre lo ibas a interrumpir, que te disculpe, que fue lo tuyo, le dio mucho trabajo mandárselo, le mandó el mensaje y el profesor le digo, Lore, no te preocupes, la próxima vez no lo hagas, y listo, y ya. ¿Sí me entiendes? Entonces, que se sientan incómodos, se sintió incómodo y salió casi con las lágrimas en el ojo, bravo. Pero vení, bacán también, que vivan esas cosas. Hay papás que no, venga, es que vos dejas que tu hijo lo tratan así, como los míos, hijos míos están metidos en el fútbol. Yo tengo del equipo que vení y vos vas a dejar que te traten el hijo así. O sea, yo no lo voy a tratar así en la casa, no, pero va a pasar un jefe, un suegro, una pareja, o sea, van a pasar tantas cosas.
Entonces yo digo, bueno, bacano que lo revuelquen de vez en cuando también. De acuerdo, total, de acuerdo. Sí, ok. Algo pasa muy mágico con este podcast y lo vas a ver apenas salga y es que genera una respuesta muy grande, o sea, la gente está súper involucrada y me escribe un montón de mensajes, pero yo no quiero que lleguen aquí, sino que te lleguen. Ahora estabas diciendo que te llegan mensajes y pues dentro del impacto que genera un episodio y sobre todo como estos, la gente quiere ir a la persona y es de uno, o sea, como que sale del estómago y dice, yo necesito decirle algo a esta persona. ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, la red de Lascar es arroba de Lascar, pero es otra cosa distinta. Sí. Si alguien dice, yo le quiero escribir a Jaime Gómez, y le quiero contar lo que me pasó, o le quiero dar las gracias por lo que contó, ¿a dónde? No, mi Instagram, Anaísa, yo creo. Personal. Sí. Es arroba chorro. O chorro. A él le decían chorro cuando era chiquito. Ya no, esa era otra vida. Pero ¿sabes qué? Yo disfruto tanto cuando me lo dicen. Sí. Sí, porque todavía me dicen pues mucho. Porque es que yo digo que es que esas son nuestras raíces, ¿no? De acuerdo. Y yo estoy, a mí por acá desde el colegio me dicen así. ¿Serio? Entonces, yo disfruto de gente que me ve por ahí por la calle, compañeros también del colegio. Marica, te va a decir chorros, pero me dio peño, parcero, hágale. Pues, Hágale, que me encanta. Y a mí me gusta, a veces son mis Sí. raíces, ¿sí o no? Estoy para chévere. Arroba chorro como Chorro Gómez. Chorro. Y por último, ¿qué te quitó este duelo y qué te regaló? ¿Qué me quitó? Me quitó mis papás, pero me regaló mis hijos. Vos lo definiste muy bien, o sea, me quitó una niña y me quitó 2 niños. Y me dio una niña y me regaló 2 niños. Bueno. ¿Sí o no? Bueno, la vida se recompuso. Sí, Y va a vivir. Sí, total, no, y sabes que Ana también me regaló. Yo creo que tan bacano ir uno creciendo en edad y poder decir, pues yo viví las etapas de mi vida y fui adquiriendo la madurez por etapas. ¿Sí me entendés? Entonces yo le digo mucho a Ani, y digo, Ani, yo hoy lo que más quiero es vivir en paz y tranquilo. ¿Sí me entendés? Entonces yo creo que hay demasiados argumentos para vivir en paz y tranquilo. Demasiado. ¿Sí o no? Sí. Y como viste las etapas cuando era, ya no te toca ir a buscar etapas no vividas. Sí. O sea, todo en su momento lo has ido Sí. viviendo. Te ganaste la etapa de la tranquilidad. Exactamente. Ya solo falta la jubilación. Pero no creas análisis, yo creo que 50 años todavía falta mucho por bolear, entonces yo creo que todavía falta muchas cosas No, por no es una vivir, por victoria, pasar. pero digo yo, ya se vivió la adolescencia, ya Sí. la crisis más horrorosa, ya, bueno. Entonces ya en un poquito más de 10 años nos estaremos jubilando, entonces qué bacano llegar a esa edad como más tranquilo, ¿sí? Que no regalen todos esos años de vida, ¿cierto? Total. Te los ganaste, yo te admiro Sí. profundamente, de verdad. Desde ese día, desde antes, la alegría, antes por la alegría, era una pareja demasiado rica de compartir. Y después en esa época que coincidió como con bajona y estado de ánimo, era como, eran buenos compañeros de mesa, de comedor, de risas, de anécdotas bobas, porque nunca habíamos profundizado en esto, pero ha sido una persona agradable de estar con, y eso no se puede decir que todo el mundo siempre. Entonces, gracias. Y por aceptar estar acá. Y para ustedes también, y te agradezco mucho. Yo creo que es el día de desnudar nuestra alma y nuestra identidad. Gracias, pues, que también ustedes fueron personas muy importantes en ese momento y sabes que los quiero mucho también. Y a vos ya particularmente también. Bueno, muchas gracias y a todos ustedes por estar acá, por semejante historia para la que sé que saben que no hay palabras, pero después con el tiempo se logra hilar algo que puede servir a los demás. Espero que así sea y nos vemos en el próximo Abiertamente Conversaciones con Yogalano. Chao, chao.